Así que vamos a entrar en esta palabra tan importante. Y diga conmigo en esta tarde, diga, la fe se establece en mi corazón. Entonces, yo les estaba hablando el domingo, les decía, hablemos acerca del corazón de fe. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que vivir por fe y tenemos que caminar por fe. Amén. Todo lo que es establecido, mire esto tan importante, la fe no es de la mente, la fe es del corazón. Y lo que no está establecido en el corazón se va a caer. Lo que no está establecido cuando nosotros caminamos en fe y lo que no está establecido en nuestro corazón, cuando venga el sacudimiento, cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia, esas cosas van a caer. Entonces Dios quiere que nosotros caminemos en una fe de nuestro corazón. Amén. Entonces por eso le digo, todo aquello con lo que nosotros no hagamos con el corazón, no va a permanecer. Yo les decía estos días, el corazón nosotros tenemos que darlo, tenemos que entregarlo, tenemos que involucrarlo. Nos han enseñado a vivir como que escondamos nuestro corazón, como vamos para que no nos hieran, para que no nos hagan daño, no mostremos nuestro corazón, caminemos siempre con dudas con la gente, y nosotros no podemos caminar de esa manera. Vemos que la palabra que Dios nos dice, de la manera que nosotros tenemos que caminar es en amor. Amén. Y entonces el amor, ¿y por qué le digo el amor? Y usted dice, pastor, pero usted me va a hablar de la fe y me está hablando del amor, porque hay una conexión, hay dos cosas que están en el corazón del hombre que se llama fe y se llama amor. Y eso está conectado. Dice la palabra que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres es el amor. Entonces la fe y el amor están conectados porque están en el corazón. Cuando nos habla de estas tres características en 1 Corintios capítulo 13 versículo 13, cuando nos habla de esto, dice permanece la fe, la esperanza y el amor. Nosotros vemos que la fe y el amor están establecidos en el corazón. La esperanza tiene que ver con la mente. La palabra de Dios dice el yelmo de vuestra esperanza. El yelmo es algo que se ponía en la cabeza. Entonces quiere decir que nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos que nosotros tenemos que saber que algo bueno va a suceder. Amén. Entonces la esperanza se establece en la mente, pero la fe y el amor se establecen en el corazón. Y yo quiero que vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Y este va a ser nuestro versículo base para esto que Dios nos va a hablar en esta hora. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Amén. Por fe andamos y no por vista. Mire esto tan importante. Nosotros debemos caminar por fe. Nosotros debemos ver por fe. Debemos vivir por fe. Entonces quiere decir que la fe está conectada. Mire esto tan importante. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Uno no puede caminar sin ver. Uno necesita ver para caminar. Pero lo que está diciendo la palabra ahí, usted tiene que ver con fe. Usted tiene que ver con fe. Por eso le digo, cuando la fe se establece en el corazón, cuando tenemos un corazón de fe, entonces nosotros vamos a caminar de acuerdo a través de esa fe. Nosotros no vamos a ver de acuerdo a nuestros sentidos naturales, sino que tenemos que ver de acuerdo a los sentidos espirituales. Y esos sentidos es lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo. Entonces nosotros aquí para caminar en la tierra hay cosas que quieren o que bloquean nuestra fe. Hay armas, estrategias, cosas del enemigo también que bloquean nuestra fe. Yo quiero darle estas 4 cosas porque son muy importantes. Número 1, usted puede apuntarlo ahí, la tradición. La tradición es lo primero que se levanta para bloquear nuestra fe. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 15 versículo 3. Quiero que vaya a Mateo capítulo 15 versículo 3 y usted va a ver esto tan importante. Mire lo que dice Jesús en esta palabra. Dice, respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mire tan tremendo, dice, la tradición de ellos llegó a tal punto que bloquea el mandamiento de Dios. La tradición que recibimos puede bloquear ese mandamiento. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Y hay un versículo muy importante para nosotros caminar y dice la palabra de Dios, retengamos lo bueno y desechamos lo malo. En este camino que nosotros vivimos, siempre tenemos que estar dispuestos a estar cambiando. Algo va a estar cambiando, algo nuevo va a estar haciendo Dios. Y en el momento
momento que yo me quedo anclado en una tradición, que yo digo, no, esto tiene que ser así. Yo he visto personas hablar y decir, no, es que Dios solo lo va a hacer de esta manera y no lo puede hacer de otra manera. ¿No será que estamos bloqueando lo que Dios quiere hacer porque nosotros estamos pensando que tiene que ser de esa manera y no puede ser de otra manera? Cuando Jesús vino, Él rompió toda tradición, rompió todo pensamiento, todo lo que ellos habían aprendido, lo que digamos el pueblo de Israel tenía por su tradición, era bloqueado por muchas veces lo que ellos habían aprendido, bloqueaba lo que Dios quería hacer. Pero Jesús vino y les mostró muchas cosas nuevas que Él les reveló, aunque parecían cosas antiguas, pero Él estaba revelando cosas nuevas. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque dice ahí, dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento. Mire qué tremendo, qué fuerte que podemos quebrantar un mandamiento de Dios por una tradición nuestra. El temor es una fe de que algo malo va a suceder o de que algo bueno no puede suceder. Entonces el temor no solamente viene a atacar al impío. Recuerde cuando Job habló y él dijo, lo que temía, eso me sobrevino. O sea, Job tenía un temor en su vida y el temor que él tenía era que sus hijos hicieran lo malo, que sus hijos fueran castigados. Y dice que él levantaba sacrificios a Dios, pero él no levantaba esa clase de sacrificios. Job hacía muchos sacrificios, era un hombre justo, recto delante de Dios, pero había un área en su vida que él tenía mucho temor y era temor por sus hijos. Y entonces él decía, yo levanto sacrificio por mis hijos, por si ellos han hecho lo malo, y tengo temor. Él tenía temor de que sus hijos hacían lo malo y por eso levantaba sacrificio a Dios. Y muchas cosas que le sobrevinieron, él dijo, eso que temí, eso me sobrevino. Entonces nosotros vemos que Job, siendo un hombre justo, también le sobrevino por el temor. Por eso Dios nos está diciendo, no podemos permitir caminar por temor. Escuche esto tan importante, no podemos vivir por temor. El enemigo siempre viene a infundirnos temor, para que tomemos decisiones en temor, para que tomemos decisiones como que nada va a pasar, nada va a suceder, a mí nada bueno me puede suceder, siempre me pasa lo malo, siempre me sucede a mí. Entonces nosotros tenemos que echar fuera todo temor. Por eso dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y dice, lo que vamos a recibir nosotros como justo es lo que nosotros deseemos. Amén. Entonces dice la palabra, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces cuando tenemos un corazón de fe, nosotros no tenemos que temer. Amén. Diga, yo no tengo que temer. Yo no tengo que temer. ¿Por qué yo no tengo que temer? Yo le decía a alguien, a ver, si tú haces lo correcto, si tú vives haciendo lo correcto y si tú haces lo que es justo delante de Dios, ¿por qué tienes que temer que algo malo te va a venir? El temor tiene que estar en los impíos. ¿Por qué tiene que tener temor los impíos? Porque dice que las riquezas del impío son para los justos. Las riquezas de los impíos son para los hijos de Dios, que Dios prepara las cosas, ¿para qué? Para bendición para sus hijos. Entonces Dios nos va a bendecir, Dios nos va a fortalecer. Si estamos enfermos, Dios nos va a sanar. La incredulidad, Mateo 13:58. Y Jesús dice, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En otras palabras, el poder de Dios estaba en Jesús para sanar. Pero dice que Jesús no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué Jesús no hizo muchos milagros? Porque no tenía poder, porque no tenía la capacidad, porque no era el momento. Dice que el poder de Dios estaba en él para sanar. Pero no hizo allí muchos milagros por causa de ¿qué? La incredulidad. La incredulidad bloquea la fe. La incredulidad bloquea la fe. Ese es un enemigo muy fuerte que viene a bloquear lo que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros no somos llamados incrédulos, nosotros somos llamados creyentes. Y si somos creyentes, tenemos que vivir como creyentes. Tenemos que estar creyendo lo que Dios está diciendo. ¿Y cuántos han escuchado cosas buenas de parte de Dios? Como hijos de Dios. ¿O cuántos tienen hijos naturales si usted desea cosas malas? Ninguno. Deseamos cosas buenas para nuestros hijos.
Aunque nuestros hijos se porten mal, deseamos cosas buenas para ellos. Entonces, ¿cuánto más dice la palabra? Nuestro Padre Celestial tiene cosas buenas para nosotros. Yo no sé, alguien tiene que alegrarse en esta tarde y tiene que decir, sí, Dios tiene cosas buenas para mí. Entonces, mire, la incredulidad se levanta ¿para qué? Para que nosotros no recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, Dios tiene cosas buenas, Dios tiene cosas agradables, Dios tiene su voluntad para nosotros, es preparada, pero el enemigo levanta la incredulidad para que nosotros no recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Y es más fácil, escuche, es más fácil creer lo malo que creer lo sobrenatural. Es más fácil creer lo malo que creer lo sobrenatural. Cada vez que usted ve un grupo de personas que cree, hay uno o dos. Y en el grupo que no creen, hay 10, 20, 30, 50. Yo no puedo tomar decisiones basadas en la vista. Porque en la vista, ¿yo qué voy a ver? En la vista voy a ver tradición, con mi vista voy a ver incredulidad, con mi vista voy a ver temor. Eso es lo que va a ver mi vista natural. Pero en la vista espiritual nosotros no vamos a ver esas cosas. Vamos a ver las opciones, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y número 3, este es muy importante. 4, la falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y dice, mi pueblo fue destruido. ¿Quién fue destruido? El pueblo. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó el conocimiento. Entonces la falta de conocimiento trae destrucción. En otras palabras, donde hay falta de o no hay revelación de lo que Dios quiere hacer, no se va a recibir lo que se tiene. Y si Dios tiene una salida, no vamos a ver la salida. Si Dios tiene una solución al problema y no tenemos el conocimiento, vamos a perder la solución de ese problema. Y entonces ahí es donde el pueblo cae, donde el pueblo perece, donde el pueblo se da por vencido. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Y mire esto, entonces yo quiero que vea esto. La falta de conocimiento dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Aquí hace un énfasis. Entonces no es que no conocía, no. Se te dijo, pero lo desechaste. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué dice el Señor? Yo te echaré del sacerdocio. ¿Qué cosa más fuerte? ¿Por qué Dios dice, yo te echaré del sacerdocio? Porque un sacerdote espiritual no puede caminar sin la revelación de Dios. Nosotros en los tiempos que vivimos necesitamos la palabra de Dios diariamente. Necesitamos el alimento espiritual. Como dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No, hay gente que ora y dice, Señor, el pan de esta semana, dámelo el domingo y yo aguanto la semana con ese pedazo de pan. No, y cuando estamos hablando de pan, estamos hablando de alimento espiritual. Amén. El pan representa muchas cosas, representa a Jesús, representa el alimento espiritual, representa la palabra, representa el mantenimiento para nuestra vida espiritual. Y entonces, qué lindo cuando el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir que cada día nosotros tenemos que pedir pan. Yo necesito la dirección de Dios diariamente. Nosotros tenemos que orar diariamente. Usted no puede sostener una vida espiritual. Usted no puede sostener una bendición si usted no tiene una relación continua, constante y creciente en la presencia de Dios. Necesitamos una relación que permanezca y esa relación tiene que ser continua. No podemos buscar a Dios y ahora voy a entrar un poquito ahí porque es un punto que yo quiero llegar muy importante, pero no me quiero meter aquí. Pero nuestra relación tiene que ser con Dios, tiene continua, constante y creciente. Cada día nosotros tenemos que orar. Y usted dice, algún cristiano dice, pero pastor, se supone que tenemos que orar cada día. Sí, se supone, pero hay mucha gente que no ora cada día. En Denia abrimos la sede en Callosa y empezamos a hacer las oraciones en estos lugares, aún en Benidorm, y entonces, bueno, pastor, es que también me queda muy difícil a esas horas de la mañana, y usted sabe, los niños y todo eso es muy complicado. Ahora hacemos la oración por internet. Estamos en la sala de su casa, en la habitación, en el baño, donde usted quiera, y tampoco se conecta. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el lugar o el problema es la relación?
Entonces el problema es porque no tenemos una relación con Dios. Y alguien dice, bueno, es que yo oro aparte. Ok, es bueno que ores aparte. Está bien, está correcto. Nosotros no solamente oramos en el momento que tenemos que orar con todos juntos. Ya está, yo oro varias veces al día. Yo a veces cuando me pongo en mi auto me pongo a orar. Cuando tengo un espacio me pongo a orar. A veces vengo acá a la oficina y digo, no, me pongo a orar. Entonces no solamente es en el momento de una transmisión que nosotros nos vamos a conectar a orar, pero qué bueno que si tenemos una convocación para que nos juntemos a orar, nos juntemos a orar. Amén. Entonces, miren, nosotros no podemos desechar el conocimiento que Dios nos da. Algo que bloquea lo que Dios quiere hacer es la falta de conocimiento, es no practicar lo que Dios nos está diciendo. Y yo he visto tanta gente diciendo, Señor, dime tantas cosas, y uno dentro de uno dice, Señor, si lo poco que me has dicho todavía no lo estoy practicando, ¿para qué me vas a decir más cosas? No sé cuántos han llegado a un trabajo que le dicen, y esto. Entonces dice un momento que yo hago y me va explicando porque es mucho. Entonces qué bueno que lo que Dios nos dice lo practiquemos. Que lo que Dios nos habla lo vivimos. Que lo que nosotros recibamos caminemos en ello. Y entonces así vamos a tener una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque no desechamos y no olvidamos lo que Dios nos está diciendo. Amén. Entonces quiero terminar el versículo y dice, yo te echaré el sacerdocio. Recuerde que como hijos de Dios tenemos dos partes y dos características muy importantes. Y está en Apocalipsis, pero no le quiero entrar ahí ahora. Dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. El Antiguo Testamento es sombra de algo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Reyes, ¿qué significa reyes? Significa una forma de gobierno. Nosotros en Génesis 1:26 y dice que Dios les dio autoridad, creó a Adán y Eva y los creó para gobernar sobre los asuntos aquí en la tierra. Entonces cuando Dios habla de reyes en nuestra vida, no es para que usted se compre una corona y se compre un cetro y se compre un trono, no es para eso, es para decir que nosotros tenemos que gobernar nuestros asuntos conforme Dios nos está diciendo. Tenemos que ser como reyes, amén. Y la parte de sacerdocio significa aquel que presenta sacrificios espirituales. En otras palabras, mire esta conexión tan tremenda. Si yo soy un buen sacerdote espiritual, si yo tengo y camino en mis asuntos espirituales en orden, si yo oro, si yo ayuno, si yo ofrendo, si yo hago lo que Dios me está diciendo, yo presento mis sacrificios, yo voy a poder ser un buen rey. Por eso la esencia de nuestra vida como hijos de Dios es vamos a buscar a Dios primero. Vamos a buscar su palabra, vamos a buscar su presencia, porque ahí Dios me va a dar la dirección. Amén. Entonces voy a terminar, dice, y por cuanto te olvidaste de mi ley, o de la ley de tu Dios, que dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira qué fuerte esto. Dios está diciendo que la ley, cuando habla de la ley, habla de su palabra. Habla de su enseñanza, habla de sus mandatos, de sus mandamientos. Y dice, por cuanto tú te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible eso. O sea, como sacerdote, si yo no estoy presentando, si no estoy practicando lo que Dios me está diciendo, mire qué cantidad de cosas. Entonces, la falta de conocimiento o la falta de revelación o la falta de visión en la relación con Dios hace que perdamos tantas oportunidades. Hace que las oportunidades que Dios tiene para nosotros las perdamos. Y nosotros no estamos para perder oportunidades, estamos para aprovecharlas. Mi fe no puede ser basada. Número uno, le voy a decir 5 cosas y apúntelas rápidamente. Y solo le voy a entrar en una. Número 1, nuestra fe no puede estar basada en opiniones. Número 2, nuestra fe no puede estar basada en experiencias. Número 3, nuestra fe no puede estar basada en sabiduría de hombres. Nuestra fe no puede estar basada en opiniones, número 1, no puede estar basada en experiencias, no puede estar basada en sabiduría de hombres, no puede estar basada en religión. Amén. Y nuestra fe no puede estar basada en la doctrina de la iglesia. Hay una conexión muy importante entre el oído y el corazón, porque de la manera que yo oigo es de la manera que yo voy a vivir. De la manera que yo oigo. ¿Cuánto les ha sucedido que están hablando algo y usted escuchó como no tenía que escuchar?
Usted pensó que estaban diciendo algo y estaban diciendo algo diferente. ¿A alguien le ha pasado o no? Y usted dijo, ¿cómo así? A mí me pasó estos días. Y yo dije, ¿cómo así que están diciendo esto? Y resulta que estaban diciendo algo diferente, no lo que a mí me pareció que escuché. Entonces, nuestro oído tiene que ser o estar afinado en este tiempo para oír lo que Dios está diciendo. Mire, hay oportunidades que Dios nos va a dar en este tiempo, pero nuestro oído tiene que ser como radares al cielo, para recibir esas noticias que Dios tiene para nosotros. Porque Dios nos va a dar dirección en este tiempo. Dios nos va a dar gracia. Dios nos va a dar favor. Dios nos va a abrir puertas. Si nosotros nos permanecemos escuchando a Dios, Dios nos va a dar la victoria. De la manera que nosotros escuchemos, eso va a determinar nuestra realidad. ¿Qué es lo que determina nuestra realidad? Nuestra fe. ¿Y cómo es nuestra fe? Como yo escucho. Le voy a decir esto muy importante. Yo he visto personas que van a ir, le dan 50 instrucciones y no se acuerda de ninguna. Dios nos está dando instrucciones para una vida. No robarás, no matarás, no harás aquello, no harás lo uno. ¿Y cómo que tú no te acuerdas de eso? Tienes que acordarte lo que Dios te está diciendo. Y tienes que vivir lo que Dios está diciendo. Entonces, lo que va a determinar nuestra realidad es lo como nosotros escuchamos, porque de esa manera escuchamos nuestro corazón. Nosotros no podemos vivir de acuerdo a la opinión de nadie. A mí no me importa lo que piensen de mí. A mí no me importa lo que estén hablando de mí. A mí lo que me importa lo que Dios diga de mí. A mí lo que me importa lo que Dios me está hablando, me está diciendo. No importa lo que la gente diga, porque la gente siempre va a hablar bien o mal. Las opiniones de las personas pueden determinar nuestra realidad. Recuerde que nuestra realidad determina lo que usted está escuchando. Entonces la pregunta es, ¿usted qué está escuchando? ¿Qué es lo que usted está oyendo? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando lo que Dios está diciendo? ¿O estás escuchando tus emociones? ¿O estás escuchando tus deseos? ¿O estás escuchando los deseos de alguien? ¿Sabe cuántas veces alguien nos dice algo y a lo mejor no es algo que Dios me está hablando, sino que es una pataleta de alguien? La verdad nos hace libres. Mi realidad tiene que ser lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo. Para eso Dios nos da la palabra, nos da la guía del Espíritu Santo y para eso tenemos la fe para caminar con un corazón de fe. Amén. Lo que no es nacido de la fe va a perecer. Dios no se mueve por la necesidad. Usted puede decirlo, puede apuntarlo, puede declararlo. Mire, yo le pudiera decir que el 60% de las decisiones de la gente están basadas en la necesidad. La mayoría de la gente toma decisiones en medio de la necesidad. Y es más, yo le voy a decir, en medio de la necesidad es el peor momento para tomar decisiones. No tome decisiones. Mire, yo le quiero dar dos consejos en esta hora. Número 1, no tome decisiones bajo presión. Y número 2, no tome decisiones bajo necesidad. Porque usted se puede arrepentir. Porque Dios no se mueve por la necesidad. Aló, respire profundo. Dios no se mueve por la necesidad. Si Dios se moviera por la necesidad, no habría hambre en el mundo. Si Dios se moviera por la necesidad, entonces la gente que necesitara cualquier cosa ya tendría la respuesta. Pero Dios no se mueve por la necesidad, se mueve por la fe. Dios no nos va a suplir por la necesidad. La gente piensa que porque más necesidad tiene, más necesidad Dios, más Dios los va a oír. No es porque más necesidad usted tenga, es por la fe que usted tiene. Yo tengo fe que Dios me va a abrir la puerta. Yo sé que Dios va a hacer el milagro. Yo sé que Dios me va a liberar. Yo sé que Dios va a liberar a mis hijos. Yo sé que Dios me va a sanar. ¿Qué tiene que hacer? Ore. Pídale a Dios, dice la palabra. Si alguno necesita algo, pídalo con fe, no dudando nada. Entonces, podemos aprovechar la necesidad. ¿Para qué? Para tener una relación con Dios. Para tener intimidad, para buscar a Dios. Aproveche su necesidad para buscar a Dios. Lo que Dios oye es la fe, no la necesidad. No piense que porque usted le dice, ay Dios mío, si no pago el alquiler me botan de la casa y si no pago la electricidad me la cortan. No, Dios no se mueve por eso. Dios se mueve por fe. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo, que tú eres mi Dios, que tú eres mi proveedor, que yo no sé si alguien lo está entendiendo en esta hora. Entonces Dios se va a mover por nuestra fe, no por nuestra necesidad. Dios se va a encontrar con nosotros en el lugar de necesidad, pero nos va a suplir por la fe. Amén. Eso usted tiene que apuntarlo claramente. Diga, no voy a tomar decisiones bajo necesidad. Vamos, dígale a alguien ahí, el más cercano que tenga.
Mándele un WhatsApp a alguien. Declárelo usted en su casa. No voy a tomar decisiones. ¿Sabe cuántas decisiones la gente toma por necesidad? Y cuando usted ve los hombres de la Biblia, ellos no tomaron decisiones bajo necesidad. Ellos tomaron decisiones porque Dios les habló. Cuando Dios llama a Abraham, y para mí es uno de los ejemplos más claros, Abraham es el padre de la fe. Y Dios llama a Abraham y le da 3 mandatos. Y le dice, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Por qué? Porque él tenía tierra, tenía familia y tenía buena provisión en la casa de su padre. En otras palabras, Dios lo llamó en medio de la abundancia. Dios no la llamó en medio de la necesidad, lo llamó en medio de la abundancia. A que dejara todo eso y creyera lo que Dios estaba diciendo. Y ve al lugar que yo te mostraré. Lo sacó de la comodidad a la incomodidad. Pero la gente quiere que Dios lo saque de la incomodidad a la comodidad. Y si me saca de la incomodidad a la comodidad es Dios. Pero si me saca de la comodidad a la incomodidad, entonces no puede ser Dios. Pero mire qué fuerte esto. Estos hombres de Dios que tomaron decisiones fue en los mejores momentos de su vida. Es la fe del corazón lo que va a hacer que la puerta se abra. Porque cuando ellos entiendan que soy yo el que abro la puerta y no ellos, la puerta no se va a cerrar. Porque a veces se nos cierra la puerta, porque será que nosotros fuimos los que la abrimos. Pero cuando Dios abre la puerta, usted tiene la garantía de que usted puede ir tranquilo, nadie me la va a cerrar. Pero si usted es el que abre la puerta, usted tiene que estar vigilando, porque va a venir otro que se la va a cerrar. Pero si fue Dios, ¿quién puede? Si nuestro Dios es grande y poderoso. Muchas veces yo tomé decisiones por necesidad. Y al final lo que usted decide por necesidad va a traer más necesidades. Pero lo que usted decide en fe va a permanecer. Cuando usted toma una decisión por necesidad, escuche lo que le voy a decir, la necesidad va a volver. La necesidad va a volver. Cuando usted toma una decisión por necesidad, la necesidad vuelve porque ella ve que usted la atiende. Y entonces si usted atiende la necesidad va a volver. Pero si usted en medio de la necesidad, usted atiende a Dios, la necesidad va a decir, aquí no hay nada que hacer. Tenemos que basar nuestra fe en una relación con Dios, en una intimidad con Dios. Y quiero terminar con este versículo, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, usted puede hacer lo que quiera, pero si usted no lo hace con fe, Dios no se va a agradar de lo que usted está haciendo. Sin fe es imposible. Por eso necesitamos establecer la fe del corazón. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que Dios tiene cosas buenas. Hoy yo no sé, este es tiempo de gozarse y de alegrarse. Pastor, pero es que la situación está muy difícil. Sí, pero Dios tiene cosas buenas. Pero pastor, es que hay muchas circunstancias y muchas adversidades. Sí, pero Dios tiene cosas buenas. ¿Dónde está la solución? Acércate a Dios. En el momento del conflicto, de la batalla, de la necesidad, acércate a Dios porque Dios es galardonador de los que le buscan y algo bueno viene. Por eso yo le digo, ese galardón viene una puerta que se va a abrir. Hay una puerta. Yo veo puertas que se van a abrir en negocios, puertas que se van a abrir en familiares, puertas que se van a abrir en relaciones, puertas que se van a abrir en documentos, puertas que se van a abrir y nadie las va a poder cerrar. ¿Por qué nadie las va a cerrar? Porque fue Dios quien las abrió. Porque yo me acerqué a Él como sacerdote y creí, lo escuché y creí la palabra. Y si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es gozarnos y alegrarnos porque grandes cosas vienen para nosotros. Amén.